Literalmente nos estamos cocinando. En Bolivia ya vamos quemando casi 2 millones de hectáreas y contando. En Brasil la situación es casi la misma. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? En facilito. Lo que pasa es que se juntaron dos muy malas ideas al mismo tiempo. ¿Qué ideas? Básicamente la derecha y la izquierda motivados por el poderoso dólar. The powerful dollar. O el poderoso yuan chino. O el poderoso rublo ruso. Lo que pasó es que tanto Bolsonaro como nuestro jefazo Evito Morales, miren esas ternuritas, se les ocurrió la no muy brillante idea de ampliar la frontera agrícola y ganadera. Pero, ¿cómo le hacen? Quemando absolutamente todo. Fuego por aquí, fuego por allá, fuego en todos lados. Pero ojo, todo en pos del progreso. Esas actividades nos hacen crecer económicamente y luego esa plata se va en salud y educación. Patrañas, está perfectamente bien que una política de Estado sea el desarrollo económico. Tampoco es que nos querramos volver hippies que abrazan los árboles desnudos monte adentro. Pero, si no le metemos un poquito de piense, un poquito de inteligencia a esto del desarrollo económico, nos vamos de cara al piso. Porque no se puede hablar de desarrollo si es que nos estamos farreando nuestro aire y nuestra agua. Va a venir el mismísimo caballo de Evo a explicártelo. Ya está, me contacto con mi dulce y tierno amigo Ringo, nos hacemos un fondito indígena y nos vamos a Suiza a vivir la vida. Loca. Desde hace mucho tiempo en Santa Cruz se viene deforestando aproximadamente 150.000 hectáreas al año. Todo el sector agroindustrial, los empresarios, la alcaldía, el presi, el INRA, la gobernación, el ABT, gran equipo. Pero bueno, dejemos de renegar. Vos que estás al otro lado, podés hacer algo al respecto para revertir esta situación. Es fantástico que uses las redes sociales para meter presión y difundir todo lo que vos creas que es correcto. Pero ya no podemos quedarnos solo en el clic. ¿Pero política es un partido? ¡No! Desde la ciudadanía podemos hacer política. Por ejemplo, podemos presionar entre todos para que hoy por hoy se abrogue el Decreto Supremo 3973. Toca asumir nuestras tareas como ciudadanos activos. Por eso, una de las mejores cosas que podemos hacer es no estar conformes con nuestra situación y tomar acción para cambiarlo desde el lugar que nos toca. ¿Querés informarte un poquito más? Quédate con nosotros. Gracias al enmascarado sin plata por esa introducción. Y estamos en Mami, ¿qué será lo que tiene el mundo? Vamos a conversar algunos temas y para eso me encuentro junto a Rodrigo, está Fede y está también Marco, yo soy Ardilla. Y bueno, hay diferentes cosas que se han dado durante estas semanas en nuestra coyuntura social, nacional, y vamos a conversar sobre ello. Y la chiquitanía, para empezar. La chiquitanía. ¿No es la chiquitanía? Sí, es la chiquitanía. La chiquitanía, ya no lo sabemos. ¿Qué es la chiquitanía o la chiquitanía? Porque tiene acento en la I. ¿Cómo han sido las peleas en las redes sociales que hasta por eso se han peleado? Así de si es chiquitanía o si es chiquitania. Lo que es correcto es chiquitania, o sea, sin tilde. Ahora, de que se use tilde tampoco es como para enjuiciar a nadie, digamos. El idioma igual. Y de hecho, no es solo la chiquitanía, además es parte del Pantanal boliviano, Sí. o sea, es casi todo Bolivia en sus áreas protegidas y en algunos parques que se está quemando. Empezó por ahí. ¿Por Se dónde habla, empezó? se habla de varias, bueno, de más de 1 millón de hectáreas ya quemadas, No, casi 2 millones. o casi 2, bueno, ¡Qué habrá, dolor! habrá que hacer una especie de auditoría ambiental a ver qué pasó con eso, ¿no? Pero lo que sí sabemos a ciencia cierta es de que ya va más de 1 mes de incendios y de que varias áreas protegidas, aunque el vicepresidente diga que son inventos de los gringos, han sido creadas para eso, para proteger fauna, flora y espacios de mega diversidad que contiene nuestro país y que han sido afectados, ¿no? Roboré ha sido como el lugar que ha llamado más la atención de la ciudadanía en cuanto al apoyo, porque es lo más cercano, lo que más conocen, pero justamente también ha quedado clarísimo que desconocemos cuáles son nuestras áreas protegidas, o sea, Otuquis, El Caía, Amni San Matías, 1500, Ñemby Guazú. 1500 focos de incendio activo ayer, digamos. O sea, es un problema que
ya sobrepasa solo, bueno, y es cosa de ver también lo que está pasando en Brasil, ¿no? Es un tema que se está dando y que está preocupando al mundo porque se está quemando una de las reservas forestales más importantes del planeta, digamos. No es el pulmón, como suelen decir, es un error por lo que entiendo decir que es el pulmón, porque la influencia que tiene la Amazonía, o la Amazonia, es en el cómo fluyen las aguas a través de la vegetación. Yo no sé, me parece que la reflexión puede hacer el zoom in y zoom out en el mapa, ¿no? Porque si vos te quedas en el territorio de Bolivia, está ardiendo todo lo que es el bosque chiquitano, está por entrarse al bosque chaqueño, pero también ha habido focos de fuego en el Chapare, ha muerto en Coroico ha muerto un bombero. Lucio Mamani, héroe nacional que, bueno, desnuda también entre todo. Para la dimensión de lo que se ha quemado, y creo que yo más bien, gracias a que está un poco lejos de grandes ciudades, en este caso Santa Cruz, no ha muerto más gente. En Tarija el anteaño pasado, con menos hectáreas quemadas, murieron 3 personas. Por cierto, sus muertes que se sepa han quedado en completo olvido y los causantes en completa impunidad, ¿no? Pero volviendo del mapa, si haces el zoom más grande, ves que también está ardiendo la Amazonía, que en Brasil hay varios focos de calor, y si lo haces más grande aún, también está ardiendo el África. Es decir, el hemisferio sur se está quemando. ¿Para qué? Bueno, una vez que se haga lo que tú decías de esta auditoría ambiental, y más allá de cuántas miles de hectáreas más vamos a seguir contando de este incendio, hay que empezar a poner la discusión en los puntos relevantes. ¿Qué vamos a hacer con esto, digamos? ¿Cuáles son los pasos? Hay que asignar responsabilidades, hay que hacerse cargo también de la situación a futuro. ¿Cuál es el camino que debería tomarse a partir de acá? Responsabilidades, esa creo que es palabra clave. A ver, uno de los principales responsables que todo el mundo lo ha terminado apuntando, y no es un tema aleatorio ni un tema de oposición, es pues don Evo Morales, ¿no es cierto? Claro. Justamente uno dice que uno se inventa el asunto, pero el 9 de julio se firma el decreto 3973, el decreto que supremo. autoriza el desmonte masivo, digamos. Las quemas controladas. Entonces, justamente antes que comiencen los incendios. Entonces, esto tiene que ver pues con decisiones, pero no son decisiones de julio, sino que ya el gobierno en todo este tiempo se ha puesto a la tarea de aprovechar esto que le dicen el turbocapitalismo, que es transformar todas estas tierras que no sirven o sea, todas estas tierras forestales las vuelven para uso, para el monocultivo, por ejemplo, claro, que tiene que ver con soya, que tiene que ver con ganadería. Solamente en Beni se está hablando de 4 millones de hectáreas que se van a talar para vender carne a China, por ejemplo. Entonces hay una cuestión clara, ¿no? De que si bien no podemos explicar globalmente el fenómeno, que tiene que ver por supuesto también con el cambio climático, obvio, sí, con la extrema sequía, qué sé yo, pero ese cambio climático no es algo pues que llegue como por arte de magia, o que venga enviado por las malas potencias, sino que es algo en lo que participamos todos, ¿no? Entonces hay un conjunto de hechos jurídicos, como apunta Federico, que no precisamente son constitucionales, hay que apuntarlo, y hay un conjunto de hechos que tienen más bien una matriz cultural, una manera de hacer las cosas, como segundo punto, creo yo, en este caso particular, en la cultura del chaqueo, ¿no? En el campo. Yo diría que además hay un tercer elemento que es geopolítico, y es la colonización interna del país, pues. Entonces, por eso me parece importante... ¿A qué se refiere la idea de la colonización interna del país? Yo pienso que es importante hablar de colonialidad para entender esto, ¿no? Porque en realidad pensamos que la colonia es un hecho histórico que acabó y que cuando se fundó la República desapareció. Pero en realidad el colonialismo es un hecho político, económico, social que se mantiene hasta nuestros días y que durante la República se practicó y se sigue practicando. Es decir, cuando
para entrar al Gran Chaco, primero lo que hoy es Tarija, hablo de Tarija, por supuesto, soy tarijeño, las misiones jesuíticas y el ejército entraron colonizando, tumbando el monte y metiendo a los indígenas de tierras bajas hacia más adentro del monte y sembrando ¿qué? Estancias, ganaderas, pastizales. ¿Ah? Bueno, ese proceso de colonización de la tierra y de desmonte y del cambio del uso del suelo, de ampliación de la frontera agrícola, es el colonialismo moderno, el colonialismo contemporáneo, que si bien tiene como principal responsable a don Evo Morales y a su gobierno, porque ellos son los que firman las normas que lo permiten, normas, otra vez lo repito, que van en desacuerdo con lo que nuestra Constitución dice, también tiene otros sujetos, y esos otros sujetos son los agroindustriales, claro, los colonizadores, y bueno, la misma gente de allá que también quiere hacer plata más fácil, y lo más fácil es tumbar el monte. Que creo que una de las cosas también que ha revelado todo esto, todo lo que está sucediendo, es también la desinformación que existe en la sociedad, ¿no? El no saber cuando se aprueba un decreto a qué va a afectar, hasta dónde va a llegar, no entender de economía cuáles son los tratos que se están haciendo desde nuestro país con otras potencias, con otros países, cuánto nos beneficia de esos tratos que están haciendo y cuánto realmente estamos entregando. Estamos entregando, porque para mí esto es una ventana hacia lo que están haciendo con nuestro territorio, ¿no? O sea, desde mi lectura no hay dónde más perderse. Yo creo que tiene que ver con desinformación y también tiene que ver con inconsciencia o con poca conciencia de lo que está pasando finalmente, esta ampliación de la frontera agrícola, que a todas luces se está haciendo mal. Sí. Es un hecho, es una necesidad en un contexto económico como el de Bolivia. Siempre hay consecuencias y sacrificios que hay que hacer en pos de este progreso, como le dicen. Pero finalmente la conciencia local, la conciencia colectiva es la llamada a también decir, bueno, ¿cómo nos preocupamos de preservar y de cuidar esto de manera proactiva? No solamente diciendo son áreas protegidas. También tiene que ver con la capacidad de reacción ante situaciones como esta. Llegar a 2 millones de hectáreas quemadas, sin capacidad de reacción, sin instituciones, sin equipamiento, hace que todo dependa finalmente de un movimiento de pluma de nuestro líder, que trae finalmente el avión a salvar las papas, digamos. Del imperio. Facilito y rápidamente, ¿a quién le correspondería hacerse cargo de esto? Es que eso es lo interesante, creo que a todos, pero a todos nos corresponde hacer nuestra parte, pero hay que entender cuáles son los actores a los que hay que apretarlos más, digamos. Estamos hablando de un gobierno que tiene que abrogar un decreto supremo. Sí. Estamos hablando de empresarios que tienen que dejar de, en su ambición, dejar de sacrificar eso que para todos los bolivianos es futuro también, ¿no? Negociar por debajo de la mesa también, ¿no? Lo que pasa es que además esto hablan de Fegasa Cruz, le decían a Evo Morales, no tiene que matar la gallina de los huevos de oro, porque no quieren que se abrogue, digamos. Sí. Y ahí hay que decir, ¿cuál es la gallina de los huevos de oro? Claro, ¿para quién es la gallina de los huevos de oro? Yo pienso que el solo hecho de que nos preguntemos quién o quiénes son los responsables ya es un ejercicio en sí. Pero me parece sintomático, porque en realidad no deberíamos, se supone que en un Estado de Derecho sí, gobiernan las leyes y no los hombres, ¿no? Entonces, por eso, con un decreto del Ejecutivo, cambias lo que dice, cambias o afrentas el corazón de tu constitución política del Estado. ¿Por qué? Porque no gobiernan las leyes, porque el aparato de justicia está destrozado, porque las instituciones del Estado están cooptadas por el Poder Central, y es por eso que un solo decreto, firmado una semana antes, hace que empiece a arder el país. Bueno, entonces nos planteemos también esto que es de fondo, ¿no? O sea, ¿por qué desde el Ejecutivo pueden hacer todo menos anticipar, prevalecer, planificar, pero podríamos pensar en cómo cambiar las leyes, que se debería haber hecho, que se podría hacer, pero la verdad es que somos ciudadanos, ¿no? Como el del inicio así sin plata. ¿Qué hacemos nosotros?
¿Cómo podemos desde donde estamos solucionar esta situación para que las cosas cambien, generar cambios desde nosotros? Pienso que cambios desde lo que hacemos cotidianamente para eliminar el calentamiento global se puede hacer. ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Yo creo que no hay una respuesta fácil a esa pregunta. Y no hay una bala de plata tampoco, no hay una acción ni un hashtag que vaya a solucionar el problema. Es un tema de construcción con tiempo, de generar conciencia colectiva, movimiento colectivo que finalmente haga prevalecer los principios democráticos que implican que nuestras autoridades cumplan con su mandato. Proteger el patrimonio público, proteger nuestro entorno, proteger el ecosistema. Porque esto tiene que ver con política, o sea, tiene que ver con política. Y ya nos hemos dado cuenta en Sudamérica que tanto la derecha de Bolsonaro como la izquierda de Evo son finalmente la misma cosa. Entonces ahí es donde nos damos cuenta, y hablando del tema de qué hacemos, es cuando la ciudadanía la sociedad civil organizada se tiene que dar cuenta de que a él ya le toca pues de comenzar a plantear agendas ciudadanas de cuál es el norte de la ciudadanía. Los ciudadanos queremos realmente que nos dediquemos, que nuestra economía esté basada en vender carne a China solamente, por ejemplo, y ahí se deberían activar el control social, comenzar a transparentar, hacer la incidencia para que se comience a dar todo este proceso de que los ciudadanos pues son los que deberían mandar, referéndum. Pero esto tiene que ver con un interés del ciudadano, que no existe, por supuesto. ¿no? O sea, estamos más interesados en lo que pasa afuera que en lo que pasa aquí adentro. Yo pienso que ahí está bueno plantear críticamente las perspectivas, ¿no? Porque hay una tendencia, por ejemplo, a la hiperindividualización, es decir, no, deja de comer menos carne, recicla tu basura, es decir, vos como sujeto cambia para que cambie el mundo. Y eso a mí me parece una trampa. Piensa global, actúa local. Eso me parece una trampa en este tipo de casos, porque como ciudadanos lo que tenemos que hacer primero es informarnos bien, y segundo, conectarnos, es decir, generar movimiento social. Ese movimiento social puede ser urbano, puede ser... ¿Por qué sería una trampa? Porque es políticamente correcto, pero oculta el problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? De que esta no es responsabilidad del individuo, de todes y todos, sino de que es el diseño de un modelo económico extractivista, feroz. Y que no tiene que ver finalmente con esta falsa dicotomía entre izquierda y derecha. Bolsonaro y Evo no son más que meros administradores de un modelo que está concebido así. Pueden ponerle el pie en el acelerador o pueden echarle gasolina al modelo, pero finalmente el tema aquí es el modelo. Perdón que te corte, y el otro, para cerrar la idea, uno es esto entre todos o yo solito, ¿no? Y el otro es... No, seguimos, ya se me dio la idea. No, pero yo quería hablar de prioridades, de sentido común, porque no es que ahorita estamos jodidos en Bolivia y ha sido clarísimo que no estábamos ni preparados para esto, por eso es que tenemos 2 millones de hectáreas, tenemos voluntarios con botas que se derriten, o sea, tenemos soldados que no saben cómo apagar un fuego y están lidiando con llamas de 30 metros. Yo creo que el tema es... Exacto. El tema es de prioridades. Yo repito esto y he repetido en estos días. Por ejemplo, Chile, que es tu país. Ellos tienen el CONAF, por ejemplo, que ellos son los que se encargan de los incendios, de estas tragedias de los incendios forestales. Ellos en un año tienen, este año 2019, tienen $70 millones en presupuesto. Justamente para lidiar con estos temas, con 70.000 hectáreas ardidas ya tenían 2 supertánkers encima, porque aparte ellos ya tienen de su propia flota de aviones y helicópteros 54 aviones y helicópteros. Además tienen 1.200 o 1.400 personas que están todo el año listas para responder. Entonces ahí yo digo es un tema de prioridad, porque en Bolivia, más que el CONAF de presupuesto, tiene el Ministerio de Comunicación, tiene $75 millones, o sea, 5 millones más que el CONAF. ¿Pero en qué se lo gasta el Ministerio de Comunicación? En la campaña electoral de Evo Morales. Entonces, en la campaña permanente. En la campaña permanente electoral de Evo Morales. Entonces ahí cuando nos damos cuenta, son prioridades. Las prioridades son otras. Si volvemos a esto del individuo versus la masa,
simplificarlo así, no hay individuo en el país que tenga una huella de carbono más grande que don Evo Morales, ¿no? Claro. Que se va a trabajar en helicóptero. De huellas. Con esa idea creo que vamos a dejar las cosas sobre la mesa para que vayas entendiendo un poco por dónde va la conversación y tú también puedas opinar junto a nosotros, porque de eso se trata. Sí, no, yo quería terminar también cerrando un poco la idea de este llamado a la pregunta recurrente, ¿no? De qué hacer. Finalmente este tipo de tragedia ha movilizado a tanta gente que se encuentra en una situación en la que todos queremos ayudar, pero nadie tiene muy claro cómo, ¿no? Y nadie tiene muy claro tampoco si va a servir para algo la ayuda que uno está prestando. Entonces creo que tiene que ver también con empujar para que se creen estas instancias de protección. O sea, $70 millones al año en presupuesto para una institución que protege el patrimonio forestal de un país. O sea, se paga todos los años, no es un camión lleno de plata que Bolivia no se pueda pagar, que la gobernación de Santa Cruz no pueda pagar. Sí, claro. Y además, bueno, las instituciones existen, ¿no? Pero el tema de fondo, y a eso iba las 2 veces que se me quemó el fusible, espero que esta no sea la tercera, es de que el desarrollismo extractivista, es decir, ¿por qué mientras nosotros estamos hablando hay no solamente que el fuego no se ha apagado, sino de que hay gente que lo sigue generando? O sea, y no es como quieren acusar Juan Ramón Quintana y los demás, que para tumbar al gobierno y qué sé yo, sino de que porque está instalada la idea de que no es rentable tener los árboles ahí porque eso no nos genera dinero. Claro. No. A ver, en 500.000 de hectáreas, creo que es la FAN la que hace este cálculo, en 500.000 de hectáreas que se han quemado el bosque chiquitano solamente, has perdido más de $1.000 millones en madera. Entonces imagínate lo que has perdido, que no se puede cuantificar: la vida animal, la flora, la afectación del ecosistema, la descarga de agua. O sea, hay especies endémicas que solamente están ahí. Y nosotros solamente miramos la plata, ¿no? Porque si tumbas 1.000 hectáreas, le metes lote, le metes pasto, le metes soya y metes ganado, o sea, ese es dinero fácil. Eso es lo que decía Fede, el turbocapitalismo, ¿no? Sí. Mientras que vos puedes hacer, por supuesto que si quieres que tu país produzca sus propios alimentos y no tener que importarlos, hacer las cosas bien, y no necesitas tumbar para eso la mitad del bosque, sino tener tecnología que te ayude a producir más en menos porción de territorio, como hace Holanda, un país así de pequeñito que exporta miles de toneladas de alimento al año. Sí. Vamos cerrando ya esta primera parte y rápido, para no seguir extendiendo todo esto. En una palabra, ¿cómo te sientes al respecto de este tema? Enojado, frustrado, son 2. Yo igual que él, pero mi palabra sería esperanzado, porque también la ciudadanía que se ha activado para hacer la pega y solucionar cosas que no la ha solucionado ninguno de los niveles de gobierno me ha dado esperanza. Esperanza. Rodrigo. Yo me siento como los chiquillos. Copiar, si te sientas mal, no tengo nada más para agregar.